Entonces también se me rompió un mito. Parece que podemos tener mucho como algo esotérico, extraño, el hipnotista tiene un poder y hace algo. Me doy cuenta, no, la hipnosis es algo simplemente que se aprende, una técnica que uno aprende a usar, haciendo eso ayuda a que la otra persona pueda entrar en ese estadio. A partir de ahí he usado la hipnosis, que luego la he descubierto cuando hacemos programación neurolingüística, hacemos cierto tipo de trabajo interior. En el fondo, siempre hay un cierto estado, lo que llamamos comúnmente de trance. Por el estado de trance, a veces en las charlas que hago públicas sobre hipnosis, veo a la gente, ¿quiénes han estado hipnotizados? Y unos cuantos levantan, pero la mayoría no. Entonces le digo, ¡mentirosos! ¡A unos mentirosos! ¿Por qué? Dice, todos saben de sobre lo que es estar en hipnosis. Porque quien más, quien menos, un día hemos llegado a un sitio en el coche y dicen, ¿cómo llegué? O hemos ido a un sitio y nos hemos encontrado, hemos ido a otro. Dice, hemos estado enamorados. Nos hemos quedado embelesados viendo una película. O nos hemos viendo un partido, un mundial con la roja. Trances. Todos sabemos de sobra lo que es estar en trance. Incluso parece ser que a un nivel fisiológico nuestro cerebro necesita una media de 5 minutos por hora de un poco de evadirse, de entrar en ensoñación. Luego dices, estar así bobito. Trance. Cuando hemos estado haciendo algo que nos gusta muchísimo hacer. Y se nos ha ido la noción del tiempo. No nos hemos acordado ninguna precoz. Estamos en puro trance. Y el estado hipnótico parece ser que no es nada extraño, esotérico, especial. Es una capacidad de estar sencillamente focalizados en algo y de tener muy abiertas nuestras capacidades imaginativas. De hecho, ante lo que piensa la hipnosis, algo que es estar dormido. Alguien te meta una sugestión y después te despierta y hagas algo especial. Tiene cada vez más que ver con una capacidad de estar abiertos a imaginarlo. Y de hecho, habrán oído que existe la hipnosis despierta. Y uno puede traer a una persona e hipnotizarla, pero que, ojo, uno no, ahora en otros mitos de la hipnosis, uno no hipnotiza a las personas. Las personas entran en hipnosis. Es la persona quien vive la experiencia de estar en hipnosis. El hipnotista, ¿qué hace? Crea un contexto, unas posibilidades para que la persona pueda acceder a ese estado si quiere entrar en ese estado. Para cuanto a los mitos, nadie puede hipnotizar a quien no quiere ser hipnotizado. Nadie. No hay tu día. Parafrasando el famoso refrán de que a quien no quiere ni Dios puede curarlo. Igual, a quien no quiere no hay manera de hipnotizarlo. Porque es la persona que no está en hipnosis. No le puede hacer mil palmas de pajarería. De repente tiene suerte y de momento lo duerme. Pero no va a entrar en hipnosis porque no quiere entrar en ese estado. Entonces, vamos a ver algunos mitos. Por ejemplo, ¿qué creencias tenéis acerca de la hipnosis? O qué miedo, qué dudas, o si no personal, que oís que nuevamente se tengan acerca de la hipnosis. Una vez. Por ejemplo, el no controlarte a ti mismo, sino que él pueda controlar a otra persona. La pérdida de control. De la favorita. Pérdida de control. Por ejemplo, que más que menos todos lo hemos visto alguna vez por televisión, alguna vez te apenas te ven en vivo. A esa persona que sale, ¡bomba! ¡Duerme! Ahora eres una gallina, te vas a estar picoteando. La persona pierde. Pero has perdido el control absoluto. Ahora eres Lola Flores y te vas a poner aquí. ¿Cómo me maravillaría yo? Ahora, ¿cómo me maravillaría yo? Bueno. Estar dormido, estar despierto. La hipnosis está más cerca de aquí que de aquí. ¿Qué ocurre? Que el lenguaje, es verdad, el lenguaje, la misma palabra hipnosis, de hipno, Dios del sueño. Esta palabra históricamente se ha tratado de cambiar, pero somos de se había tan afincado en el hacer popular que no se ha conseguido. Se la ha dejado como hipnosis. Aunque los hipnotistas saben que poco tiene que ver con el sueño, la hipnosis. Aún la persona, en eso que se llama el trance profundo, que la persona parece cataléptica, con un gesto que parece que realmente está, sabe que está ahí.
sabe que está en una cita, escucha perfectamente lo que esta persona le está hablando. Si no escuchase, yo he dormido, ¿cómo se iba a poder a bailar con las flores después? ¿O hacer la película? Tiene que estar, hay una parte del principio está consciente. ¿Por qué una persona se pone a hacer la gallinita y a bailar con las flores? Porque lo quiere hacer. Punto. Y no es de espectáculo. ¿Quiénes salen? Voluntarios. ¿Quién sale de voluntario a un espectáculo? ¿Quiénes forman parte del espectáculo? Si tú te da vergüenza, eres tímido, no te levantas de tu butaca, o sales ni. Ya está. ¿Por qué no? Porque tú no lo harías. Pero la persona que lo hace quiere hacerlo, quiere tener sus 5 minutos de gloria. Pero digamos si es de encima delante de la televisión. ¡Wow! En televisión, muchas veces pasan casting previos. Pruebas de sugestionalidad que vamos a aprender a lo largo de la mañana. Y el entrevista se queda con lo que van haciendo. O sea, son muy sugestionados y encima me van a colaborar, pero a tope. Les hace varias inducciones. Cuando llegan a la de las cámaras, efectivamente, hacen así, pero van a hacer ¡plaf! No porque de golpe haga así una persona caiga, porque ya lo he trabajado con esa persona. Y está muy predispuesta y tiene lo llaman una sugestión post-hipnótica de sobra. Cuando yo chequeo los dedos y te diga duerme, vas a caer en este mismo estado profundo que han trabajado previamente. Y la persona sabe que la persona sí está dispuesta a hacer eso. Y lo normal es que sepa hasta dónde puede llegar con la persona. Y si es en teatro, veréis que nunca saca una persona, saca un grupo, 10, 15. Y va haciendo pruebas y con cada prueba, 2, 3 veces. Bueno, muchas gracias, vuelven a su butaca y se va quedando. Y cuando empieza la hipnosis de verdad, ya se ha quedado con los 4 o 5 que saben igual, que van a ir así y que están dispuestos y quieren hacerlo. Entonces, no se pierde el control en absoluto. De hecho, la mayoría de las primeras sesiones de hipnosis de muchas personas salen decepcionados. Acaban de decir, sí, pero no estuve hipnotizado. Yo dice, sí, no. Te estuve apoyando todo el rato. Dice, claro, no se trata de eso. Si no me escuchas, aquí puede existir una sugestión de amnesia. Hay quienes las usan para según qué uso terapéutico. Y la persona, si no me abre, puede aceptarlo. Pero incluso aún pasando un tiempo, la persona incluso lo recuerda. Pero porque en espectáculos sí se usa mucho porque es más espectacular usar que la persona no se acuerde de que estuvo haciendo la gallinita. Pero la persona está tan dispuesta que no está dispuesta a olvidarlo. Pero lo normal es que 4 o 5 días, la sorpresa le dice, yo estuve haciendo la gallinita. O sea, pero no hay pérdida de control en absoluto. Hay una aceptación de la sugestión, hay una facilidad para que la mente crítica deje pasar la sugestión. Alguien hace lo que está dispuesto a hacer un hipnosis. Que corresponde a otro mito. Obligar a hacer algo. Si yo estoy hipnotizado, ¿quién sabe lo que me van a hacer después? No hay truco. No hay truco. ¿Se imaginan qué maravilla? Que acaba el día cuando ya hayan hecho muchas prácticas, estén bien, yo coja una super hipnosis, estén en un trance muy profundo y le diga, bueno, y ahora quiero que recuerden estos 20 dígitos que van a memorizar en su inconsciente. Y cada uno de mes van a ir a su banco y van a ingresar 500 euros en esos 20 dígitos. Pero lo van a olvidar sobre la marcha que lo han hecho. Así, mes tras mes. No me puedo hacer, no funciona. O levantaríais y no mandaríais a la mierda directamente. Te enfrentaríais sobre la marcha. A menos que tuviese de foto para que te juego hasta la vez, claro. Bueno, a que no es de cosa popular. En la prensa, en la televisión no sale, tal persona ha hecho otra cosa porque tú lo pensabas hacer. No, porque no ocurre. Salvo que la persona, de repente uno puede ser un grupo grande, puede decir, bueno, y ahora se desnuda. Abre los ojos y dice, ¿por qué? O sea, porque alguien de repente sea bailarín o bailarina de striptease y no le importe. De repente sería la única, como el único. Pero nosotros dicen, están locos. Bajo hipnosis hay esa conciencia y uno está entre los valores morales lo que hace la persona. ¿Quién hace la gallinita? El que no le importe hasta en una fiesta de bodas hace la gallinita. La había tanto despierto como hipnosis. Se sabe que gente de los espectáculos ni siquiera está realmente en trance, pero le sigue el juego. Tiene sus minutos de gloria y hará la mejor gallinita del mundo.
Pero no hay ninguna, ni se puede obligar a nadie a hacer algo que no haría en estado de despierto normal. Si no, imagínense los juicios. Hipnotiza a un criminal y no va a decir la verdad. No es válido porque no ocurre. Nadie dice, nadie revela en el Mahaprabhu lo que no quiere revelar. Yo me conozco un amigo, ¿no? Porque han venido a decir, oye, me lo dice a mi mujer para ver si me es infiel. Y yo digo, que no. Que su mujer, si no quiere decir, le sigue infiel, no se va a decir, ni siquiera hipnotizada. Si es que acepta el término, pero aún así, no, si no quiere decirlo, no lo dirá. O mentirá igualmente, exactamente, mentirá tranquilamente. No hay ni pérdida de control, ni se puede obligar, ni a hacer, ni a decir nada que tú no quieras decir. A mí de contar con el inconsciente. Porque el inconsciente es una entidad muy curiosa. Imaginaron una familia. Entonces, hay una hija pequeña, 4 o 5 años. ¿Sabe que el tío Alberto no está? El hijo mayor, de 10 años, sabe que ha habido problemas con el tío Alberto y que ha tenido que marcharse. La madre sabe que el tío Alberto está en la cárcel. El padre sabe que el tío Alberto está en la cárcel por trata de blanca y tráfico de drogas. El inconsciente puede ser todas esas entidades. Y a veces él puede que dice, uy, voy a ser como la niña, te voy a decir lo que sé, pero no más de eso. Voy a tener más confianza y decir, voy a decirte algo más, y ser el niño. Puede más adelante te decirte lo que sabe la madre. O puede que un día se abra, o un dedo para la primera, y te largue todo sin ningún problema. Pero él también tiene su intimidad. Entonces, en términos no, si ni siquiera garantiza un acceso total a ese mundo inconsciente. El mundo inconsciente también tiene su guía, que va a decirte, él también sabe qué puedes tú tragar y qué no. ¿Para qué tú estás ese día y para qué no estás ese día? Por lo cual también hay que contar con esa parte. Pues digamos, no solamente el otro día hacer algo, el inconsciente también está ahí y tiene su muy importante cosa que decir al respecto. Por eso bajo hipnosis tampoco hay ninguna garantía de tú qué vas a conseguir con una persona en una sesión terapéutica o de un cambio o de una adicción. Hay veces que en hipnosis ocurren milagros. Cosas de 30 años que una sesión se cambia. A veces ocurre. No se puede garantizar a nadie. Eso no lo puedes hacer. Porque no lo sabes. No sabes esa persona cómo el inconsciente va a estar ese día y a qué está dispuesto a hacer. Y qué otras personalidades internas se van a estar oponiendo o no a ese cambio con los cuales hay que trabajar y tratar, ¿no? Ok, más miedo, más mito del de la hipnosis. No poder ser bueno. No poder despertar nunca. Me voy a morir ahí dormido. Bien, no hay ningún caso histórico que se sepa de ese nivel. Que se puede crear un trance en un momento dado tan profundo que la persona cueste, sí, muy, de tanto en tanto te puedes encontrar con una persona que le cueste. Dale tiempo. Lo más que se puede hacer es que se pegue una siestita de medio horita y se despierta. O pasa de ahí. A ver, las personas sencillamente se despiertan. Bien, porque utilice un despertar que vamos a aprender a hacerlo enérgico. Bien, porque le dice, y ahora cuando tu inconsciente haya asimilado todo eso que tiene que asimilar, entonces si estás preparado, abrirás los ojos y te despertarás. ¿Vale? A mí solamente me ha pasado una vez con un adolescente que, bueno, tuve que hacer mil cantidad de pruebas hasta que cayó. Pero encima era deportista, muy enérgico, le tuve incluso que hacer inducciones muy... nada que ver con el hipnosis de estar hablando de relajado, no, de estarlo moviendo, hasta que... Digo, y cuando acabamos, de hecho el padre estaba, la primera vez estaba presente, voy a despertarlo, y él siguió ahí, sí, bueno, perfecto. Después se recuerda el padre. Y le iba imaginando cosas, le pasó a seguir, y le hablaba al padre y al inconsciente del chavalín que estaba ahí, que estaba oyendo todo, porque estábamos diciendo. Y sencillamente, vale, tuve que esperar 15 minutos, ya está. Le di más tiempo. De vez en cuando, siempre le decía ese, y cuando estés preparado, tranquilamente, o sea, nadie se queda dormido, ni existe ningún caso histórico que eso haya ocurrido jamás.
en alguna ocasión, ya sé, muchas veces hipnosis, preguntar a una persona, sencillamente le prestes un ratito. No se despierta siempre se despierta uno. Y el 99,9% de las veces, cuando uno ya le dice y hace una cuenta para despertar, pero bueno, despierta. ¿Okay? Otro mito. Venga. Yo no sé si es un mito, pero ¿sí? Mi experiencia cuando me han hipnotizado es que me causa como un poco de resistencia ese modelo de hipnosis así como represivo, de, ¿no? Que parece que está la voz como muy así muy misteriosa, muy dándote órdenes, me parece como un modelo de atrás, ¿no? Me recuerda al colegio. Okay. Entonces no me entra bien, no me gusta demasiado. Entonces eso sí me causa como cierto miedillo o incomodidad, ¿no? Eso me gusta más una hipnosis, aunque viva la vida, ¿no? Que también se puede hacer como más ligerita, ¿verdad? Vale, y por eso también existen muchos tipos de inducción. Hoy, en el nivel 2 nos vamos a meter alguna más de esa índole, pero hoy vamos a aprender hipnosis que sea un poco distinta, que se llama más dentro del concepto de la hipnosis rápida. Es decir, la que se usa en el fondo, la hipnosis de espectáculo, y luego que veáis que va a haber hipnosis que va a ser hablando, hipnosis que va a ser un poco más, que lo obligas a la persona a hacer algo, y ahora hablaremos de lo que significa la confusión dentro de la hipnosis. Hay hipnosis activas y hay hipnosis despiertas, y con cada persona hay que descubrirle por dónde le va. Digamos, una cosa buena sentencia de Kai que dice en la hipnosis de la práctica es aprender un abanico amplio de posibilidades, porque con cada persona hay que saber por dónde accede a entrar en trance. Y muchas veces que ya alguien dice a la persona, lo obliga a hacer algo muy incómodo, como tener un brazo levantado, dice, cuando tu mente inconsciente quiera dejar en trance, simplemente bajará el brazo y lo estarás. Ya te cansas y lo dejas. Y cuando se cansa dice, bueno, pues prefiero estar en trance, seguir así. Y le sigue, ¿no? Él está a descubrir de qué manera particular cada persona entra en trance. Porque eso es un mundo. Hay personas, de hecho en el segundo nivel enseñaré de un Armando Sharovsky, que tienen un único modelo de hipnosis. Pero ¿qué ocurre? Que funciona el 99% de las veces. Y es muy bueno su modelo. Pero bueno, yo partidario de aprender un modelo que esté muy bueno, pero de aprender más porque te encontrarás alguna vez con personas que eso no le vaya tan bien y le necesite otra herramienta. Entonces, claro, si una persona le intenta hipnotizar como no desea ser hipnotizada, va a ofrecer resistencia, sin duda alguna. Por eso además que esa persona tiene que entrar en hipnosis, no el hipnotista. Son ustedes quienes vayan a tener la experiencia. El hipnotista usará una herramienta para ayudaros a hacerlo. Pero, nada, más mitos. Algunos que la hipnosis se puede, no solo se puede usar para trabajo súper profundo, a veces se puede trabajar para cosas muy sencillas, incluso para construirnos metas o cambios personales que tengamos accesibles. Pero la persona en general sencillamente enfrentarnos con nuestro yo, con nuestro pasado, con nuestra sombra. En hipnosis se puede recordar todo, otro mito. Si yo tengo hipnosis puedo recordar, sí o no, decía, depende del inconsciente con qué parte de él os encontréis ese día. No necesariamente todas las personas recuerdan todo en estado de hipnosis, no. Hay personas que tienen más facilidad, ¿hay más posibilidades de que recuerden cosas ocultas en un estado de trance? Probablemente. Porque ahora explicaremos lo que es la parte de la mente crítica, pero no hay garantía absoluta. Por ejemplo, así he visto que suelen ser comunes. Por ejemplo, solo las personas débiles de voluntad son hipnotizables. Bueno, resulta que al revés. Si la hipnosis es un uso extraordinario de la imaginación, son las personas más inteligentes, más creativas, más imaginativas, las que con más facilidad entran en trance. La persona que oye, por lo que sea, que suene ofensivo, mejor, sea cortita y no le cueste imaginarse, lo tiene muy complicado eso en hipnosis, pero muy complicado. Claro, la persona más espabilada, más creativa, más visual, sea, vamos a ver, lo tiene más fácil. O sea, que es un mito equivocado, pero la gente confunde. Claro, si le asignan el mito de que el hipnotista tiene un poder
Ahí, claro, versus es la persona más débil quien está, le puede ejercer ese poder. Pero en la hipnosis no hay ningún poder. Será mejor o peor profesional, pero no tiene ningún poder. Claro, la idea de espectáculo le interesa. Todos, con perdón, aquí el amigo presente, al mago le viene muy bien que se le atribuya ciertos poderes y que lo que él hace es pues la leche complicadísimo. ¿Sí? Claro, a quien hace el espectáculo eso es ideal, por supuesto. Pero cuando todo aprende, pues dice, bueno, eso lo aprendió. Un día no sabía nada y se puso a aprender y lo aprendió. Hoy se lo ocurrió. Y llegó a ser extraordinario lo que hace, pero lo aprendió. Y la hipnosis se aprende. Es una herramienta que tú la puedes aprender a usar, sencillamente. Más lo practiques, más te incluyas en ello, más tendrás ese poder. Decirte que sabes hacerlo mejor, nada más, que tienes más recursos. Pero no hay ningún poder en ti especial. Personas con más predisposición personales a hacerlo que otras, probablemente sí, ciertamente. Las personas que he contado descubren la hipnosis como quien descubre la magia, como quien descubre el reiki, como descubre que alguien dice, es lo que estamos buscando toda mi vida y sintonizo al 100 por eso. ¿Qué ocurre? Que lo entenderás, que lo normal es que lo hagas muy bien. Porque ya tiene una predisposición natural para, pero sin ningún poder especial. Te lo curraste y lo aprendiste. Como psicología, aprenderán muchas personas, porque lo hablan muy bien, y otras personas a las paillas. Porque uno dice, siente, esto era lo mío, lo hago, y me lo he trabajado. Y otro, por el remedio, no voy a cambiar el último año de carrera cuando descubrí que no me gusta. Habrá de todo, ¿no? Pero efectivamente, o sea, no hay poder especial por parte del hipnotista. Y bueno, son algunas de las principales, ¿vale?